le va, Julio? Buenas tardes. Aquí, una vez más, muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, Berta, siempre es un gusto platicar con usted y platicar a profundidad y con seriedad de los asuntos relacionados con su partido, un partido histórico, partido a nivel mundial ejemplar por el tiempo que le llevó constituirse y llegar al poder. Pero, ¿qué está viviendo ahora Berta Luján? Y hubo acuerdos del Consejo Nacional. ¿Hacia dónde va el partido Morena y qué tanto los conflictos internos lo están desgastando? Bien, bueno, sí, tuvimos efectivamente una sesión ordinaria del Consejo Nacional que está integrado por representantes de todo el país. Es el órgano de conducción que está al frente de Morena entre Congreso y Congreso. El Congreso es la máxima instancia, se reúne cada 3 años y en estos es el Consejo Nacional la autoridad, pues la que va fijando el rumbo político y tomando nacional la autoridad, pues la que va fijando el rumbo político y tomando los acuerdos que deben asumirse. Este consejo fue muy importante pues, porque es la primera vez que tenemos una experiencia virtual de reunión virtual. O sea, es la primera vez que realizamos un consejo con acuerdos en una reunión virtual, lo cual fue obligado evidentemente pues por la pandemia o por la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. Decir que es precisamente esta emergencia la que no nos ha permitido este año realizar este proceso tan manoseado y tan, ¿verdad? Tan atrancado. De la renovación de nuestra estructura de dirección en los distintos niveles de la organización. Nosotros debimos desde el 2018 haber realizado este proceso de cambio que tenía que ver pues con la estructura o con la organización municipal tan importante porque es la organización territorial la que le da en realidad la base, la fuerza a cualquier partido, ya no digamos a nuestro partido movimiento, sino pues también las asambleas distritales, que son 300 en el país, los congresos estatales y el Congreso Nacional. Bueno, en agosto del 18 decidimos tomar un año más para esta renovación, dado que acabamos de tener este triunfo tan importante de carácter político que nos lleva a la presidencia de la República y pues todos los espacios que logró Morena. Dijimos, bueno, es que el partido tiene que acomodarse a la nueva situación. Nos dimos un año, entonces, ¿verdad? Para Sí. ir a ese proceso. 2019 era la fecha. En 2019, ¿qué ocurre? Que a la mitad de nuestro proceso interviene el tribunal por una cuestión formal totalmente, la verdad, anodina, y nos echa abajo el proceso y nos obliga a repetirlo. Y cuando estamos a punto de repetirlo, pues nos cae encima la pandemia y ahorita estamos pues en una situación, vamos a decir que transitoria, esperemos que no sea algo que nos lleve hasta el año que entra, pero pues en este momento ahora sí que tenemos que ver qué posibilidades reales tenemos de realizar este proceso. El domingo en el Consejo Nacional lo que hicimos fue votar a favor de
una convocatoria que ya emitió el Comité Ejecutivo Nacional para realizar este proceso. Ya hay fechas de asambleas, de congresos, etcétera, en esa convocatoria, y lo que estábamos esperando pues es que se den las condiciones, ¿verdad?, para podernos reunir. Entonces vamos a decir que las fechas, que el proceso está todavía sujeto a la contingencia. No hemos visto todavía alternativas que tengan que ver con otro tipo de medios, en fin. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo Nacional, que fue electo en enero de este año, al frente del cual quedó el compañero Alfonso Ramírez Cuéllar, pues tendrá que seguir adelante con la dirección en esta dirección ejecutiva de Morena, hasta en tanto no encontremos la alternativa o el camino para los. Berta, ¿usted está de acuerdo con que continúe Ramírez Cuéllar en esa condición o que se vuelva a nombrar a otro interino? Bueno, no podemos nombrar a otro interino porque tendría que hacerlo el Congreso Nacional, claro, y esta es la instancia más difícil. Claro. Somos 3,000 congresistas. El Congreso que hicimos en marzo de este año, lo logramos, ¿verdad? O sea, hubo quórum y pudimos tomar acuerdos, pero fue lo último que pudimos hacer como Congreso. Luego tuvimos un consejo a principios de marzo y párele de contar. Ya después de esto no nos hemos podido reunir. Entonces, de acuerdo con el estatuto, es el Congreso Nacional quien elige a los dirigentes nacionales de Morena, y esta gente tiene que venir del Consejo Nacional. Entonces se ha venido hablando insistentemente de una encuesta en donde a partir de la cual se elija a la presidencia. Y a la Secretaría General. Bueno, lo que nosotros tendríamos que decir que fue lo que dijo el Consejo, pues es que tienen que ser consejero, consejera, la gente que participe en esa encuesta en caso de que la realicemos, ¿no? Por cierto que el Consejo dejó muy claro que esta encuesta es abierta a la militancia de Morena, a los afiliados de Morena. Ajá, Berta, pues ahora sí que si aplicamos el factor de realidad que se apellida López-Gatell, pues no va a haber condiciones para que se puedan ni convocar, ni organizar, ni realizar asambleas distritales, municipales, estatales y la nacional, de tal manera que me parece que la realidad es que Alfonso Ramírez Cuéllar y Jade Kolpolemsky seguirán hasta 2021 como presidente y secretario general del Comité Nacional de Morena. Sí, eso es una realidad que tenemos al frente, y si no hay posibilidades de hacerlo presencialmente, vamos a ver si hay alguna alternativa de tipo virtual, pero realmente yo veo las condiciones muy difíciles para hacerla de esa manera. ¿Se guarda usted su candidatura a la presidencia del Comité Nacional de Morena hasta después de 2021? Pues mire, en realidad como en Morena no hay campañas ni precampañas, vamos a decir que yo voy a seguir al frente del Consejo Nacional, que me parece una instancia muy importante que ahorita tenemos que fortalecer. Porque es con lo que nos podemos mover, lo mismo que los consejos estatales, que son, vamos a decir que la instancia más importante de conducción en cada una de las entidades, y a partir de ahí pues vamos a ver cómo pinta el año que entra. Por lo pronto pues tenemos ya encima el proceso electoral constitucional del 21,
Y yo creo que en este momento Morena, como lo planteó también el Consejo, que en este momento Morena tiene que reorganizarse a partir de lo que tiene, o sea, de las instancias que están vivas, actuales, con mayoría, y que estas estructuras nos deben ayudar a organizarnos frente al 2021. Fíjese nomás, es una elección importantísima, Claro, más de 3,000 posiciones se van a votar, son más de 3,000 candidaturas que nosotros vamos a tener que definir y claro. luego construir la estructura electoral de defensa y de promoción del voto. O sea, ahora sí que no tenemos tiempo ni para pleitos, ni para cuestiones que no estén enfocadas a esto. Yo creo que es la mejor manera de apoyar a la 4T y al gobierno que encabeza Andrés Manuel. Y sin embargo, Berta Luján, con quien estoy hablando, el Consejo Nacional autorizó que se siguiera adelante con los procesos en el ámbito penal, mercantil y civil contra Jade Kolpolemsky por las acusaciones sobre todo de tipo inmobiliario o de mal manejo de recursos económicos. Lo que pasa es que eso no tiene vuelta de hoja. Un comité ejecutivo que llega a responsabilizarse de las finanzas tiene que recibir cuentas claras. Y si las cuentas no están claras o no hay cuentas, como es el caso, ¿no?, de algunos contratos, inmuebles, etcétera, pues entonces se tiene que hacer claridad. Si no, entonces te haces cómplice de algo que ni siquiera conoces. O sea, era una obligación legal el haber planteado estas cuestiones, o sea, los juicios mercantil y penal, que es contra Jacob y contra quien resulte responsable. Pero lo cierto es que en eso sí que no hay vuelta de hoja, no es una cuestión de ni personal, ni si decido yo hacerlo o no hacerlo, lo tengo que hacer. Usted Sí me mandata la ley. Claro, usted, Berta Luján, percibía, sabía o se enteró de algunas de estas irregularidades antes de que se presentaran las denuncias por parte de Ramírez Cuellar. Bueno, había antecedentes, sobre todo en lo de la compra de inmuebles, fundamentalmente porque se compraron inmuebles en entidades en donde no se tomó en cuenta a la dirección o a la estructura de Morena, por ejemplo en Chihuahua, ¿no? En donde el comité estatal había ya buscado local, lo había encontrado a un precio razonable, y sin embargo, por parte de la presidencia nacional, se compró otro inmueble a un precio que, de acuerdo con los mismos compañeros de Chihuahua, está sobrevaluado, y esto hizo que se presentara una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad por este hecho, pero no es el único. Por lo menos sabemos de 3, 4 entidades en donde ocurrió más o menos lo mismo. Y eso. Y lo demás, pues vamos a decir que eran como rumores. Y tampoco se puede ir uno con rumores. Entonces, de ahí que no haya habido antes de ningún tipo de acusación y de malo que se planteó fue, pues, entrega las cuentas, entrega los documentos, etcétera. Si no lo hace, pues obviamente que esté en falta, y esa falta pues, se tiene que enfrentar
judicialmente. Berta, le doy mi opinión y luego le pido la suya. Mi opinión es que el partido Morena, en este primer tramo en el cual el objetivo estratégico era ganar la presidencia de la República, cedió en muchos estados y municipios candidaturas a personajes, insisto, es mi opinión, que iban cargados de oportunismo, de incongruencia, que no postulaban la misma doctrina de Morena y que simplemente utilizaban al partido como una vía para mantenerse en el poder. Se lo pregunto porque viene ahora ya la etapa en la que va a haber nuevas candidaturas y postulaciones de Morena. ¿Coincide en que hubo esos vicios en el pasado y cree que se podrán corregir en esta nueva etapa? Mire, yo creo que más que vicios fueron realidades políticas que atendieron a las alianzas que se hicieron en el 18, usted sabe, con dos partidos políticos, y esto significó pues que Morena acompañara candidaturas de otras formaciones políticas y realmente en algunos casos con proyectos distintos. Esto ha sido una enseñanza y ha seguido siendo una enseñanza, porque ¿de qué sirve ganar elecciones cuando nosotros no garantizamos que la promesa que hacemos a la gente, que el compromiso que hacemos con la gente se vaya a atender y se vaya a cumplir? Nosotros estamos hablando de un proyecto de cambios de fondo en el país que aseguren la democracia, la honradez, la transparencia. Si tenemos gente que no atiende con estos principios éticos, de ética política, pues entonces tenemos que revisar muy bien en dónde nos estamos equivocando. Yo creo que la gente es la que no se equivoca. En el caso de Morena, la militancia no se equivoca y que hay que volver a ella para poder rehacer nuestros procesos de elección de candidatos y candidatas, y que sí debemos cuidar indudablemente el perfil de honradez, los antecedentes, etcétera, etcétera, de la gente que vamos a postular. Es una oportunidad y no nos podemos equivocar, porque pues no es solamente el 21, es el 22, con la revocación de mandato,